¿Sabías que La Gran Colombia es una nación conformada por Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá? Nosotros los estudiantes de cuarto año de Comunicación Social, Omar Valera, Génesis Rosales y Liliana Pérez, hoy estaremos compartiéndoles más sobre este tema. Historia de la Gran Colombia. La Gran Colombia, oficialmente la República de Colombia, fue un estado americano creado por el Congreso de Angostura de 1819, mediante la Ley Fundamental de la República, y ratificada después por su contraparte, el Congreso de 1821, que unió a Venezuela y a Nueva Granada en una sola nación, a la que luego se adhirieron Panamá en 1821, Quito y Guayaquil en 1822. Esta unión se gestó durante el proceso de independencia de antiguos dominios españoles y su principal impulsor fue Simón Bolívar, quien una vez llevado a cabo el Congreso de 1821, se confirmó como presidente constitucional de la República y Francisco de Paula Santander fue designado vicepresidente. La Gran Colombia entonces se constituyó como un estado unitario, con capital en la ciudad de Bogotá. Como la fundación de esta república se dio en el contexto de la lucha independentista, Bolívar debió continuar al mando de las campañas militares. Así Santander era un vicepresidente que a la vez cumplía funciones de encargado del Poder Ejecutivo. El nombre de la Gran Colombia ha sido usado por los historiadores para distinguirla de la República de Colombia, estado independiente y que mantiene su vigencia histórica hoy. La unidad Gran Colombiana duró aproximadamente 12 años, ya que su disolución se concretó en 1831. Antecedentes. La idea de crear una gran nación que diera unidad política a los pueblos de América se remontan al prócer de la independencia Francisco de Miranda. En sus proyectos estaba constituir una confederación que juntara las provincias hispanoamericanas que debían independizarse de la corona española. Aunque este primer proyecto, llamado Colombia, en los escritos de Miranda no se cristalizó, las ideas que introdujo en América influyeron en futuros héroes de la independencia, entre estos José de San Martín, Antonio José de Sucre y sobre todo Simón Bolívar. Para Venezuela, la Gran Colombia no solo fue parte de su historia, fue la cuna de su consolidación. Mapa de la Gran Colombia. En junio de 1824 se decretó la Ley de División Territorial de la República de Colombia. La República Gran Colombia estuvo así compuesta por 12 departamentos. 4 se localizaban en la región norte venezolana: Zulia, Orinoco y Apure. La región central era la más extensa, con 5 departamentos: Boyacá, Cundinamarca, Cuacua, Istmo, Panamá y Magdalena. En la región sur estaban los departamentos de Quito, Guayaquil y Azuay. Una reforma a esta ley reorganizó los departamentos del norte en 1826. A partir de ese año y hasta la división, Apure quedó bajo jurisdicción de Orinoco y se creó el departamento de Maturín, que contenía las provincias de Cumaná, Barcelona e Isla de Margarita. El legado de la Gran Colombia sigue resonando en la identidad de Venezuela y sus vecinos. Reconocimiento de la República. Los países europeos no estaban dispuestos a reconocer la independencia de Colombia, a menos que se organizara bajo un sistema monárquico que designara como soberano a un miembro de las casas reales del viejo continente. En América, al contrario, la Gran Colombia obtuvo prestigio y sumó apoyo. Por otro lado, los Estados Unidos reconocieron a la nueva república en 1822, durante la presidencia de James Monroe. Para ese momento, los hombres de la talla de John Quincy Adams presagiaban que la Gran Colombia se convertiría en uno de los estados más poderosos del globo. Mientras tanto, algunos grupos de patriotas republicanos en lugares como Cuba, Puerto Rico y el Haití español, hoy conocido como República Dominicana, discutían sobre cómo unirse a la Gran Colombia.
No obstante, la propia unidad de los departamentos grancolombianos mostró su fragilidad a poco más de un lustro de su fundación. Las facciones regionales tenían ideas muy distintas del rumbo que tenía que tomar la República y cómo ésta tenía que ser gobernada. La historia de la Gran Colombia nos invita a comprender la complejidad que es construir y mantener las naciones. Principales eventos de la Gran Colombia. Algunos de los mayores logros de la Gran Colombia se vieron reflejados en los triunfos militares que consolidaron la independencia del continente sudamericano. La batalla de Carabobo en 1821 y la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823 concretaron la derrota española en Venezuela. Lo mismo acontecería con la batalla Pichincha en mayo de 1822, que aseguró la independencia de Quito. Aún más, una vez establecida la soberanía en los territorios pertenecientes a la Gran Colombia, los ejércitos patriotas continuaban con la campaña libertadora del sur. En diciembre de 1824, el mariscal Sucre dirigió la victoria en la batalla de Ayacucho, que consolidó la independencia del Perú y selló la derrota española en toda la región. ¿Cómo se formó la Gran Colombia? En el año 1819, todavía buena parte del norte del continente sudamericano estaba de facto bajo el dominio militar español. No obstante, el ejército patriota se mantenía en pie y buscaba agrupar esfuerzos para conseguir victorias que llevaran finalmente a la independencia de España. A comienzos de 1819 se inauguró el Congreso de Angostura, que durante meses legisló para dar forma a los proyectos independentistas. Entre esos estuvo la fundación de la Gran Colombia, comunidad política que reuniría los territorios y los ejércitos de la Nueva Granada y Venezuela. La victoria obtenida por Bolívar en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 finalizó la soberanía del nacimiento republicano sobre amplios territorios. Este dominio hizo posible que los representantes de las distintas provincias independentistas se pudieran reunir nuevamente para escribir la Constitución y dar efecto jurídico a la existencia de la Gran Colombia. Así, tuvo lugar el Congreso de 1821, entre mayo y octubre de ese año, también llamado Primer Congreso General de la República de Colombia, en la Villa del Rosario de Cúcuta. Tal congreso tuvo carácter constituyente y ratificó la creación de una nueva nación. Congreso Anfitriónico de Panamá de 1826. Bolívar convocó a las nuevas naciones libres para deliberar en el Congreso que se reuniría en la mitad geográfica del continente. Este fue el Congreso de Panamá, que buscaba confederar a las repúblicas y así emutar el papel que tuvo la Liga Anfitriónica en la antigua Grecia. Este proyecto de confederación tenía una fuerte carga simbólica, pero no logró atraer la participación de todos los convocados. En Panamá se reunieron representantes de la Gran Colombia, México, Perú y la República Federal de Centroamérica. Las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile no enviaron emisarios. El Congreso promovió esfuerzos de integración, pero el clima político aún no era estable. Las discusiones y resoluciones alcanzadas por los asistentes no tendrían un impacto práctico en el futuro de los países latinoamericanos. Disolución de la Gran Colombia. A pesar de los éxitos militares y de la consolidación de la independencia, los conflictos entre los líderes políticos hicieron brotar desacuerdos internos en la Gran Colombia. Bolívar era partidario de un gobierno central fuerte con sede en Bogotá, pero el vicepresidente Santander se inclinaba por el federalismo, para otorgar mayor autonomía a cada departamento. Asimismo, desde 1826 se formó en Venezuela el movimiento de la Cociata, que ya pretendía separar a Venezuela de Colombia, pues los comerciantes y terratenientes de las costas venezolanas creían que el gobierno central de Bogotá los afectaba. José Antonio Páez fue uno de los héroes de la independencia que mostró su apoyo a la separación de Venezuela. En 1828, Bolívar asumió el cargo de dictador de la Gran Colombia.
ya que entendía que la república necesitaba orden en un momento de grandes tensiones. Esto exacerbó el malestar entre quienes vieron a Bolívar como un gobernante autoritario que podría traicionar los ideales de la república. En septiembre de 1828, Bolívar sufrió un atentado en Bogotá. Los conspiradores fueron condenados y algunos indultados. La polarización entre los partidarios y detractores de Bolívar aumentó. Un par de años más tarde, enfermo y desilusionado, Bolívar renunció a su cargo presidencial. De este modo, el general Rafael Urdaneta asumió el cargo y tenía la intención de devolverle el poder a Bolívar cuando la situación fuera propicia. Pero los movimientos separatistas tomaron auge y la desintegración simplemente ocurrió. La Convención de Valencia validó la separación de Venezuela en 1830. En diciembre de 1830, Bolívar murió enfermo en Santa Marta, Colombia. Las posibilidades de reunificar se desvanecieron. Y en abril de 1831, tras el convenio de Apulo, Urdaneta le entregó el mando al vicepresidente Caicedo, quien abolió la existencia jurídica de la Primera República de Colombia. Ese mismo año, el general Juan José Flores impulsó la independencia de Ecuador de la Gran Colombia. Panamá también decidió su separación, aunque luego formó parte de Colombia hasta 1903. Y así es como el sueño de Bolívar, aunque fragmentado, sigue siendo espejo de dónde mirarnos.